Baruch Hashem, muy buenas noches, mis queridos Talmidín. Hoy nos encontramos Hoy nos encontramos a 29 de Kislet, Baruch Hashem. Estamos en el quinto encendido de Hanukkah. Les deseo muy buenas noches a todos ustedes que están siempre presentes para estudiar la parashá de la semana. Esta parashá es la parashá Miketz, Baruch Hashem. Inicio con una historia de la sabiduría del Talmud hoy. Dice la sabiduría del Talmud que una vez mientras viajaba a un país extraño, Rabí Akiva llevó con él un burro, un gallo y una lámpara. Al acercarse el anochecer, buscó refugio en una aldea, pero lo rechazaron. Todo es para bien, dijo. Así que se fue al bosque y se preparó para pasar la noche ahí lo mejor posible. Sin embargo, el fuerte viento apagó la lámpara mientras trataba de encenderla. A pesar de eso, trató de prepararse para la noche en total oscuridad. Animosamente dijo: todo obra para bien. Al levantarse, se dio cuenta de que su burro y su gallo habían sido devorados por las bestias salvajes durante la noche. Todo es para bien, dijo, sin emitir queja alguna. Al día siguiente, encontró que un ejército enemigo había pasado por el bosque, había atacado la aldea y la había capturado. De haber obtenido hospedaje en la aldea, hubiese sido capturado, o si el burro hubiese rebuznado, o el gallo cacaraqueado, o la lámpara hubiese estado encendido, los soldados lo habrían ubicado, lo hubiesen capturado y posiblemente lo hubiesen matado. Sobre esto se sintió muy agradecido que le hubieran negado refugio en esa aldea, que su lámpara se hubiese apagado y que perdió su burro y su gallo, lo cual fortaleció su convicción de no quejarse sin importar lo que pase, porque todo es para bien. Mis queridos Talmidín, Gansu Letová, Baruch Hashem. Entonces nosotros hablábamos ayer, retomamos el tema, ¿verdad? Y estábamos en el Sefer Bereshit, en el capítulo 41, versículo 9 al 12, y dice el Sefer Torah en español de esta manera. Entonces el jefe de los coperos le habló a Faraón diciendo: mis faltas mencionó hoy. El faraón se había encolarizado con sus siervos y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Una misma noche soñamos un sueño yo y él. Cada uno soñó conforme a la interpretación, ¿verdad?, de su sueño. Y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Le relatamos los sueños y él nos interpretó nuestros sueños. A cada uno le hizo la interpretación conforme a su sueño. Entonces hablábamos de que el jefe de los coperos había hablado con una dificultad, ¿verdad? El jefe de los coperos le fue muy difícil hablar a favor de Yosef y alabarlo. Entonces decimos que en la misma instancia Rashi dice que el jefe de los coperos intentó disminuir la importancia de Yosef a través de sus palabras para que no hallara gracia ante los ojos de Faraón. Y eso puede ocurrir en cualquier circunstancia de la vida para cada judío
independientemente cuál sea su faraón. Baruch Hashem. Por eso, de acuerdo con Rashi, utilizó las palabras Nahar, jovenzuelo, ¿verdad? Es decir, un tonto que no merece grandeza, Ibrí, hebreo. Incluso desconoce nuestra lengua, Evet, siervo. Según las leyes de Egipto, los esclavos no pueden ejercer autoridad ni vestir las ropas de los ministros. Y Rashi lo resume diciendo, malditos los malvados, pues incluso el poco bien que hacen jamás es completo. Porque el jefe de los coperos se expresó de Yosef en términos despreciativos, a pesar de que el jefe de los coperos se había salvado gracias a Yosef, su boca lo hizo caer y no le permitió pronunciar alabanzas de Yosef. Entonces, llama mucho la atención, ¿verdad?, que el jefe de los coperos hiciera una separación entre sí mismo y los demás, diciendo, y me había puesto en la custodia de la casa del jefe de los matarifes a mí y al jefe de los panaderos. La expresión debería haber sido, y nos había puesto en la custodia, es decir, en plural, ¿verdad? Tal como siguió utilizando el plural en el resto del relato. Entonces, de acuerdo con lo que ya dijimos, se ve lo grande que es la soberbia de los malvados, porque el jefe de los coperos se separa a sí mismo del resto de las personas y se expresa en singular para dejar claro que él no merecía haber sido castigado por el faraón. A diferencia de los demás ministros, ¿verdad?, que sí lo merecían al expresarse en singular, está manifestando una superioridad por encima de los demás ministros que saben interpretar el futuro. Y el faraón, quien también era muy soberbio, sabía cómo detenerlo. Por eso interrumpió sus palabras y envió un emisario para que trajera delante de él al joven Yosef. Y no envió al jefe de los coperos en persona a buscarlo, ¿verdad? No lo envió, sino que, ¿por qué no lo envió? Porque se había enojado con él, porque si realmente el jefe de los coperos le hubiera importado el bienestar del faraón, no habría esperado hasta ahora para contarle la interpretación que Yosef les había dado a los sueños de ellos. Obviamente no era el bien del rey lo que le interesaba a ese ministro, ¿verdad? Entonces, pero en contraposición nosotros podemos ver hasta qué punto es grande la humildad de los sadiquín. Porque cuando Paró mandó a buscar a Yosef para que interpretara los sueños, ¿verdad? Yosef le respondió, eso no procede de mí, ¿verdad? Como está en Bereshit 41:16, que dice, no procede de mí, Hashem será quien responda por el bienestar de Faraón. Y allí Rashi explica que Yosef le estaba diciendo, la sabiduría para interpretar los sueños no es mía, sino que Hashem será quien dé la respuesta. Él pondrá en mi boca la palabra concerniente al bienestar de Faraón. Qué grande, ¿verdad? Es la humildad de Yosef, que no consideró que la sabiduría era propia, sino que la recibía de aquel que creó todos los mundos, Baruch Hashem. Entonces, Yosef aprendió la cualidad de la humildad de Hashem, quien en su gran humildad no se apresura a castigar a quienes transgreden su voluntad, sino que por el contrario no pierde las esperanzas de que llegará el día en el cual sus hijos volverán en completa teshuvá. Por eso el Pirkei Avot en capítulo 3, versículo 15 dice, el mundo ya fue juzgado por Rahamim, el mundo fue juzgado con la misericordia de Hashem. O sea que toda la misericordia de Hashem está sobre el mundo, independientemente donde esté el hombre parado. Porque aún al Rasha le llega el sol y le llega la noche. Y también al que estudia Torah le llega el día y le llega la noche. Así la brisa también le llega al Rasha y le llega al que estudia Torah. Hay misericordia sobre el mundo, ¿verdad? Entonces, algo similar encontramos también respecto a Moshe Rabenu, de quien se dijo, el hombre
Moshe era sumamente humilde. Eso está en Bamidbar, capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Bamidbar lo dice, ¿verdad? Dice, el hombre Moshe era sumamente humilde, pero no todo el tiempo lo fue, ¿verdad? Fue una característica que aprendió de Hashem, porque la midot de humildad la fue aprendiendo en el camino al encontrarse con la Torá. Entonces, ¿por qué fue su misma humildad lo que le otorgó el mérito, ¿verdad?, de ser líder del pueblo de Israel? Esa humildad que alcanzó, el grado de humildad que alcanzó, le otorgó ese mérito. ¿Y cuánto fue? Durante 40 años en el desierto. Entonces vemos que Yosef no se conformó solamente con dar una interpretación a los sueños, sino que también le propuso a Paró consejos respecto a la manera en que podía actuar para enfrentar los 7 años de sequía. Por esto no se entiende, ¿verdad? Esto no se puede entender si Yosef era tan humilde. Entonces, ¿por qué no se conformó con ofrecerle a Faraón tan solo la interpretación de los sueños, sin extenderse ofreciéndole soluciones prácticas? Entonces Yosef sabía que no era suficiente con ofrecerle solamente una interpretación, sino que para completar su tarea debía proponerle también las soluciones. Es como una persona que va al médico, ¿verdad? Y este le da una receta para un medicamento, pero no las instrucciones respecto a la manera y a la dosis que debe tomar. Entonces, en estas condiciones, la receta no le brindará a la persona ningún beneficio. En la última parte de esta parashá, ¿verdad?, la Torá describe el nombramiento de Yosef como virrey de Misraim, de Egipto, y la manera en la cual el Paró lo vistió con ropas dignas de su cargo y lo llamó Abrej, ¿verdad?, que es un título de grandeza, tal como su bisabuelo fue llamado padre de una multitud de naciones, Abraham Avinu, ¿verdad? Está en Bereshit 17:4. Entonces, la palabra Abrej puede dividirse en dos partes. Las letras Haf y Bet suman 22, ¿verdad? Igual que la cantidad de letras con las cuales está escrita la Torá. Entonces, las letras Reish y Bet forman las letras Raf, o sea, rabino, dando testimonio de que a pesar de que Yosef actuó con humildad, su sabiduría era muy grande, tal como corresponde a un rabino. Baruch Hashem. El Sefer Bereshit, en el capítulo 42, versículo 8, dice en el Sefer Torah en español, Yosef había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo habían reconocido. Y Rashi explica, Yosef había reconocido. ¿Por qué? Porque los había dejado cuando ellos ya tenían barba, pero ellos no lo habían reconocido porque él se había separado de ellos cuando todavía no tenía barba y ahora lo encontraron con barba. Entonces, cuando los hermanos descendieron a Egipto a comprar comida debido a la hambre que azotaba a Eres de Israel, decidieron buscar a su hermano Yosef. La Torá menciona que no lo reconocieron, pero que Yosef sí los reconoció, ¿verdad? Entonces, a ellos. Entonces, Rashi explica que fue a causa de la barba que no se dieron cuenta de que era Yosef. Entonces, hay una pregunta. ¿Acaso las tribus no reconocieron a su hermano simplemente porque ahora tenía barba? Normalmente, una persona reconoce a su hermano aunque no lo haya visto durante decenas de años y aunque haya cambiado mucho. A veces nace un niño y todos dicen se parece al abuelo, ¿verdad? A pesar de que el abuelo tiene barba larga y el rostro lleno de arrugas, pero a pesar de todo se puede distinguir el asombroso parecido entre las dos gracias a los rasgos generales de sus rostros. Entonces, la persona es aún más grande si tenemos en cuenta que Yosef estaba casado con Osnat, quien era la hija de Dina, ¿verdad? Eso está en el Yalkut Shimon Bereshit 134. ¿Quién era Dina? Su hermana, ¿verdad? Entonces, es decir, que los hijos de Yosef, Efraín y Manashe, debían tener rasgos similares a la familia de Jacob, y ellos no tenían barba.
En este tema, sin duda, se ocultan grandes secretos, mis queridos talmidín. En términos psicológicos, podemos afirmar que los hermanos sí habrían podido reconocer a Yosef, pero no querían admitir que el virrey de Egipto era su propio hermano. ¿Y qué implica esto? Implica aceptar la veracidad de los sueños de Yosef, ¿verdad? A causa de los cuales ellos ellos lo habían acusado de traidor, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo, perdón. Lo arrojaron en un pozo y lo vendieron, ¿verdad? Si los hermanos reconocían el reinado de Yosef, entonces estaban reconociendo también que sus sueños se habían cumplido. En consecuencia, todo el odio había sido gratuito y el cielo los castigaría por todo lo que le habían hecho a Yosef. Entonces, de acuerdo a la ética de la Torá, el Musar, tal como dice el Raf Yaakov Abu Hatzira en su libro Pitujei Jotam, ¿verdad? El nombre de Yosef tiene un valor numérico de 156, es decir, 6 veces el valor del nombre de Hashem, Yuhei Bake. Y a partir de esto podemos pensar que el hombre fue creado el 6º día de la creación y su función era agregar y elevarse en Kedushá, tal como ya dijimos respecto a las velas de Hanukkah, ¿verdad? Entonces, cuando se acostumbra a agregar cada día otra vela, ¿cierto que sí? Entonces, en las bendiciones de Kriyat Shema, nosotros decimos, ¿quién, verdad? Renueva con su bondad cada día. Siempre el acto de la creación, Hashem renueva su creación cada día, porque de no ser así, entonces el mundo no podría subsistir. Vemos entonces que la función del hombre, quien fue creado el 6º día, es renovarse y elevarse hasta llegar a la perfección de su neshama, de su alma. Entonces tenemos un alma, ¿de dónde? Un alma divina, ¿verdad? Parte de Hashem, del Dios viviente. Helech y Elohka Mima'al, cuya función es conectar entre el cuerpo material y su creador. Entonces, uno de los nombres que aluden a Hashem es, ¿verdad? Yosef, lo cual literalmente significa te agregará. Cuando el versículo dice Yosef había reconocido a sus hermanos, se está refiriendo a Hashem y al pueblo de Israel, porque como dice el versículo en Teilín 122:8, por mis hermanos y mis compañeros. El pueblo de Israel también es llamado hijos, tal como dice el versículo en Devarim 14:1. Ustedes son mis hijos, ¿verdad? Ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Entonces Hashem reconoce a sus hijos y les brinda abundancia y bendición, aunque ellos no lo reconocen. Como dice el versículo, pero ellos no lo habían reconocido. Mientras estaba debajo del trono de gloria, el alma reconocía la presencia de Hashem, pero cuando descendió al cuerpo en este mundo, donde prevalece la materia, el alma cayó en una situación en la cual no reconoce a Yosef, a Hashem, en una simbología, ¿verdad? Una similitud, Baruch Hashem. Entonces la Neshama no reconoce a su creador a causa de la barba. En hebreo, Sakam, que tiene las mismas letras, Nesej, que es daño. Esa barba son las transgresiones de las personas, ¿verdad? Que produce solo daños, ya que por causa de ellas no consigue reconocer a su creador. Entonces, después de los 120 años, la Neshama, el alma, se eleva y entonces Hashem se le presentará diciendo, yo soy Yosef. Eso está en Bereshit 45:3, ¿verdad? Entonces, yo soy Hashem. El alma sentirá tanta vergüenza por los pecados que lleva con ella que no podrá contestar, así como dice el versículo, y sus hermanos no pudieron responderle porque se asustaron ante él. Baruch Hashem. Nosotros estamos haciendo
una decodificación del libro de Bereshit de Yosef para entender el propósito de nuestro creador divino. No es que Yosef sea el creador, ¿no? Entonces, se entiende que el alma sentirá mucho miedo porque sabía la verdad, pero prefirió dejarlo de lado. Entonces, durante toda nuestra vida debemos encargarnos de pensar si seremos capaces de mirar el rostro de nuestro Padre sin tener Torah y Mitzvot. Como dijo Yehudá, ¿verdad? En Bereshit 44:26. Pues no podremos ver el rostro de aquel hombre sin que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces, este mundo se parece a un camino en el cual no es posible regresar hacia atrás. Cada uno recibe su pago de acuerdo con las mitzvot que lleva consigo. Entonces, de esta manera, el resultado final depende del pensamiento que lo precedió y tenemos que esforzarnos por cumplir Torah y mitzvot para poder ver el rostro de Yosef sin avergonzarnos. Baruch Hashem. Bereshit, capítulo 42, versículo 18, dice el Sefer Torah en español en esta manera. Al tercer día Yosef les dijo, hagan esto y vivirán, yo le temo a Hashem. ¿Cómo es posible, mis queridos talmidim, que las tribus, a quienes la Torá la llama, ¿verdad?, las tribus de Hashem, testimonio para Israel, se comportaran con crueldad con su hermano Yosef? Incluso la persona común y corriente es capaz de entender y alejarse de la crueldad, ¿verdad? ¿Cuánto más deberían haberlo hecho las tribus de Israel y con su propio hermano? ¿De dónde provenía todo ese odio? La pregunta es aún más grande, ¿verdad? Bajo la luz del Midrash en Bereshit Rabbah. Entonces, que nos cuenta que cuando los hermanos arrojaron a Yosef al pozo y vieron que no se lastimó, quisieron apedrearlo. Entonces Yehudá los detuvo diciendo, eso está en Bereshit 37, versículos 26 y 27, que dice, ¿qué beneficio tendremos si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámoslos a los ismaelitas para que nuestra mano no esté sobre él. Entonces, estas palabras exigen una explicación. ¿Cómo es posible que quisieran apedrearlo incluso después de ver con sus propios ojos que Yosef no era dañado por las víboras y los escorpiones que estaban ahí en el pozo? Lo cual demostraba que Hashem le prodigaba semejante protección. ¿Acaso no entendieron que Hashem amaba a Yosef y lo salvaba de todo daño por considerarlo un sadij? Entonces, también respecto al versículo, descenderé por mi hijo de luto a la tumba, ¿verdad? El Midrash Tanjumá, en la Parashá Vaigash, capítulo 9, dice que desde el cielo le revelaron a Jacob Avinu la promesa divina de que no vería Penei Geinom, ¿verdad? Si ninguno de sus hijos moría durante su vida. Entonces, hay una pregunta. ¿A los hermanos no les importó el futuro de su propio padre? Ellos no dudaron en hacer lo que hicieron sin tener en cuenta la promesa que había recibido Jacob, ni tampoco el dolor y sufrimiento que le provocaron con la noticia. Entonces tenemos que entender que los hermanos de Yosef eran sadikim, ¿verdad? O sea, puros, cuya santidad nadie pone en tela de juicio. Y a pesar de ello, consideraron que Yosef merecía la pena de muerte de acuerdo con las leyes de la Torá, y por eso nada ni nadie debía evitar que eso ocurriera, ¿verdad? Entonces, esta decisión se basó en la certeza de que todos tenían respecto a que el reinado le pertenecía a Yehudá, porque el nombre de Hashem está grabado dentro de su nombre y él era quien debía ser coronado como rey de las tribus. Así lo indica el versículo en Bereshit 46, versículo 28,
y dice, y a Yehudá lo envió delante de él para que se presentara ante Yosef para organizar los preparativos. Entonces, cuando Yosef relató sus sueños, las tribus pensaron que él debía apropiarse del reinado. ¿Cómo? Anulando de esa manera la voluntad de Hashem. Y por ello dijeron en Bereshit 37:8, dice, ¿acaso reinará sobre nosotros? Es decir, ¿acaso quieres robarle el reinado a Yehudá y colocar la corona sobre tu cabeza contra la voluntad de Hashem? Con tus actos te estás rebelando contra el reinado y por lo tanto mereces la pena de muerte. Entonces estaban tan seguros de lo que pensaban que nada impidió que llevaran a cabo el castigo, ni siquiera el dolor que sufriría su propio padre, aún sin su hijo Yosef. Entonces, ni el Geinón que tal vez debería enfrentar, ni la sangre de su propio hermano, ¿verdad? Entonces, solo les interesaba ¿qué? Cumplir con la voluntad de Hashem e impedir que Yosef se rebelara contra el reinado de Yehudá, cumpliendo de esta manera lo que dice el versículo que está en Mislei, capítulo 21, versículo 30, que dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Eterno. Cuando existe la posibilidad de que se profane el nombre de Hashem, entonces no se honra a nadie, ¿verdad? Eso está en el Tratado de Berajot 19b. Entonces, cuando se humilla el nombre de Hashem y se profana su Torah, entonces no se debe tener ninguna contemplación. Cuando los hermanos vieron que no lo dañaban las víboras ni los escorpiones, quisieron apedrearlo para cumplir con el veredicto que le correspondía a Yosef por haber revelado el reinado. Entonces, son concisas las palabras del Arizal, ¿verdad? En el Pri Jaim, en el rezo introducción, respecto a que en el cielo hay 12 portones por donde se reciben los rezos, uno por cada una de las tribus, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, podemos preguntarnos cómo es posible que los hermanos no hayan pensado que al matar a Yosef anularían uno de estos portones. Pero como ya dijimos, ellos deseaban cumplir la voluntad de Hashem sin ninguna contemplación. ¿Estaban cumpliendo Torah? Sí estaban cumpliendo Torah con esta situación, ¿verdad? Entonces, en el Midrash Tanhuma Baigash, capítulo 5, dice que cuando Yosef les reveló su identidad a los hermanos, diciéndoles, perdón, yo soy Yosef, su hermano, el que ustedes vendieron en Egipto, eso está en Bereshit 45:4, los hermanos quisieron matarlo allí mismo, pero ¿qué pasó? El ángel Gabriel los detuvo empujándolos hacia atrás. Incluso al estar delante de Yosef, bajo la investidura real, ellos desearon matarlo para cumplir con el juicio que le corresponde a quien se rebela contra el reinado. ¿Por qué? Porque entendieron que Yosef aún no había recibido su castigo, pero el ángel debió interferir para demostrarle que la voluntad de Hashem era que Yosef fuera el rey. Ahora se entiende, ¿verdad? También por qué Hashem mismo participó en los planes de los hermanos y no lo reveló a Jacob durante todos esos años que Yosef estaba vivo en Misraim, en Egipto, a pesar de que la gran tristeza de Jacob lo llevó a que se alejara de él el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Eso está en Menorah Hamor, ¿verdad? Perdón, Menorah Hamaor y Abuad 67. A partir de esto se entiende que Hashem reconoció la pureza de las intenciones de las tribus y aceptó que realmente deseaban santificar su nombre. Por esta misma razón, tampoco Yitzhak le reveló a Jacob que Yosef seguía vivo en Egipto. Eso está en Bereshit Rabá. Porque él sabía que los hermanos actuaban en pos de la verdad y no en pos de intereses personales. Entonces, por una parte, Hashem estaba con ellos, participó del juramento y no reveló el secreto. Eso está en Yalkut Shimon y Bereshit 142. Y por otra parte, él estaba esperando que Yosef saliera de la cárcel y se convirtiera en rey. Entonces, cuando Yehudá se acercó a hablar con Yosef
para que liberara a Binyamin, le dijo, en Bereshit 44:18 está, Señor mío, que en hebreo es Vi Adoni, las letras de la palabra Vi invertidas son Yud Bet, o sea, 12, aludiendo a las 12 tribus. Con esto Yehudá le estaba diciendo que a pesar de afirmar que él es parte de las 12 tribus y temeroso de Hashem, de todas maneras se consideraba como alguien que se había rebelado contra el reinado, ya que Hashem lo había elegido a él para gobernar sobre las 12 tribus. Con la segunda palabra que es Adoni, ¿verdad? Que significa Señor. Yehudá le está diciendo que a pesar de que sus sueños se hubieran cumplido, eso iba en contra de la voluntad de Hashem y no lo aceptarían como una de las 12 tribus. Algo similar ocurrió con Pinjas, ¿se acuerdan? Cuando él comprendió la aberración que había ocurrido en el pueblo de Israel a causa del comportamiento de Zimri ben Salú, ¿verdad? El presidente de la tribu de Shimón, quien pecó con la princesa Cosbi, Batsur, ¿verdad? Entonces Pinjas no vaciló ni se preocupó por lo que pensarían los demás, sino que tomó una espada y los mató a los dos de una sola puñalada. Eso está en Bamidbar, capítulo 25, versículos 7 al 9. En ese momento Pinjas no prestó atención a sus intereses personales, ya que de haberlo hecho, probablemente no habría actuado de esa manera, ¿verdad? Entonces lo único que le importaba era eliminar la impureza y detener la plaga, por eso actuó rápidamente y sin contemplaciones. Entonces lo mismo dicen los sabios sobre el rey Hizquiyahu, ¿verdad? En el Tratado de Berajot, capítulo 10a, quien tenía dos hijos malvados. ¿Cuáles eran estos? Menashe y Rakshake, ¿verdad? Entonces un día Hizquiyahu, ¿verdad?, los llevaba sobre los hombros en dirección al Bet Hamikdash y oyó que hablaban entre ellos diciendo que deseaban sacrificar la cabeza de su padre para la idolatría. De inmediato Hizquiyahu los arrojó al suelo y Rashake murió en ese momento y Menashe quedó vivo. Eso está, pueden ver los comentarios que hay en Abaj, ¿verdad? Y a Hizquiyahu no le preocupó la posibilidad de que murieran sus dos hijos y que no quedara nadie para continuar su descendencia, sino que actuó con rapidez y resolución para defender el honor divino, el honor de Hashem. Entonces también Moshe Rabenu se dice que transitó por el camino de la verdad al alabar a la tribu de Leví, diciendo, quienes dijeron a sus padres, ¿verdad? No los hemos visto, ni reconocieron a sus hermanos. Eso está en el episodio del Beta Egel, del becerro de oro. ¿Pero por qué? Por guardar tu palabra y cuidar tu pacto, como está en Devarim 33, versículo 9. Entonces ellos tomaron las espadas y mataron a quienes sirvieron al becerro, al Beta Egel, sin tomar en cuenta si se trataba de su propio padre, de su propia hermana, de su propio hermano, de su propio hijo. La fuerza para poder actuar de esta manera la recibieron de lo profundo del deseo de cumplir con la voluntad de Hashem que ardía en sus corazones. Y es difícil para un hombre hacer esto, ¿verdad? Fíjense que allá estaba nuestro padre Abraham Avinu, ¿verdad? Ciertamente. Y Hashem le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Es una misfá, un mandamiento divino. Y el sadiquín no puede parar hasta llevarlo a cabo. Baruch Hashem. Porque la misvá tiene que ser completa. Entonces, así fue que Yehudá y los hermanos se enfrentaron a Yosef, a pesar de que él declaró, como está en Bereshit 42, versículo 18, yo temo a Hashem. Lo cual implica que su voluntad, ¿cuál era? Era cumplir con la palabra de Hashem y seguir sus caminos. O sea, cumplir Torah y cumplir Mitzvot. O sea, cuando Yosef vio que Hashem participaba con sus hermanos al venderlo como esclavo y que no le revelaba a su padre que él seguía vivo, él tampoco le envió un mensajero para avisarle que era virrey de Egipto.
porque él sabía que tenía que cumplir con lo cometido de Hashem, con lo que le había dispuesto Hashem, ¿verdad? Entonces, también los hermanos, ¿verdad? A pesar de las palabras de Yosef, actuaron de acuerdo con lo que ellos entendían como la voluntad de Hashem y no cambiaron su comportamiento hacia él, porque no sabían que todo estaba dirigido desde el cielo, porque así se dieran las cosas. Entonces los versículos nos cuentan que Yosef le dijo a sus hermanos que se acercaran a él, y los sabios nos dicen en Bereshit Rabá que dijeron que querían demostrarle que pertenecía a la familia, mostrándoles que estaba circuncidado, tal como está escrito en Bereshit 45:4, que dice: entonces Yosef le dijo a sus hermanos, por favor acérquense a mí. Y ellos se acercaron. El Midrash explica esto, ¿no? Y dice que la razón por la cual les mostró la circuncisión fue porque en ella existe una corona que alude al reinado. Eso está en el Pri Ex Haim, Lulav, capítulo 2. Entonces, de esta manera, Yosef quiso decirle a sus hermanos que a pesar de que Yehudá había sido elegido el rey de las tribus, de todas formas, él había sido nombrado rey de Misraim, de Egipto, para que a través de ese reinado, el pueblo de Israel bajara a Egipto, porque ese era el decreto de Hashem. Entonces, si el pueblo de Israel no hubiera descendido a Egipto a causa de la venta de Yosef, deberían haberlo hecho a las fuerzas, atados con cadenas de hierro, como dice el Tratado de Shabbat 89. Entonces, cuando los hermanos comprendieron su error y reconocieron que Yosef había actuado de manera debida, no dudaron en aceptar la culpa, y desde allí, Baruch Hashem, se refirieron a Yosef con hermandad y aceptaron el yugo de que él fuera rey sobre ellos. ¿Por qué? Porque entendieron que esa era la voluntad de Hashem. Entonces, esto ya había quedado aludido anteriormente, ¿verdad? Cuando al ver que las víboras y los escorpiones no lo dañaban, Yehudá sospechó que la voluntad de Hashem era que no lo mataran, y por eso lo vendió a los ismaelitas, hasta que se aclarara el tema. Entonces, cuando la persona actúa con el propósito de cumplir la voluntad de Hashem, sin mezclar intereses ajenos, entonces en el momento mismo en el cual reconoce su error, pueden vendarlo. Baruch Hashem. Muchas gracias por estar presentes. Los espero en un minutico más, nuevamente la segunda parte. Baruch Hashem.